Fíjense que después de que se presentó esta convención de helicópteros allá en Michoacán para darle apoyo a Silvano Aureoles Conejo como el candidato del PRD, el hombre fuerte que pudiera continuar con la idea o retomar la idea de que hubiera gobernadores perredistas en el estado de Michoacán, pues le han echado toda la carne al asador los perredistas y llegó todo el apoyo de todas partes el pasado domingo. Pero con el apoyo que llegó, también llegó una serie de helicópteros, unos llegaron una vez, otros llegaron hasta dos, en donde hicieron recorridos que llevaron a diferentes representantes del más puro y acabado perredismo en la dirigencia. Y con esto dice Miguel Alonso Raya, que es el líder de la bancada perredista de la Cámara de Diputados, que el Instituto Nacional Electoral debe de encabezar una investigación para que se vean exactamente cuáles fueron las formas y los recursos que se tomaron para la contratación de estos helicópteros por parte de dirigentes y de gobernadores de diferentes estados gobernados por el PRD en este inicio de campaña en Zitácuaro, en Michoacán. Así se pronuncia Miguel Alonso Raya, como para hacer sentir que dentro del propio PRD hay el deseo de que se esclarezcan estos hechos que evidentemente llaman profundamente la atención. Dice Miguel Alonso Raya: entiendo que los compañeros pagaron la renta de estas aeronaves, pero el INE, mediante sus facultades, debe de aclarar cualquier asunto que haya violentado la norma. Traducido esto de la burocracia, aquí lo que están diciendo este hombre, Miguel Alonso Raya, es que los interesados, a ver, vamos a pensar tantito, los interesados, Carlos Navarrete, Graco Ramírez, Antonio García Conejo o José Guadarrama, utilizaron estos helicópteros pagándolos ellos. A ver otra vez, pagándolos ellos. ¿Cuánto cuesta un helicóptero? Por ejemplo, este que traía Graco Ramírez, que evidentemente no es el helicóptero del gobierno del estado. Si es así y trae una matrícula extra alfa, todos son taxis aéreos, extra beta serían privados, extra alfa serían taxis aéreos, y esos taxis aéreos sí son susceptibles de renta. La renta de un helicóptero de estas características, por ejemplo estos ya más grandecitos como este Bell 214 que estábamos viendo aquí, 206, es un aparato que puede contener por lo menos a 7 personas más piloto y copiloto. Esto cuesta más o menos unos $3,500 la hora de renta. $3,500 desde Morelos hasta Michoacán, ida y vuelta, representarían algo así como 4 horas de vuelo. 4 horas de vuelo serían $14,000 de renta del helicóptero, que se dice utilizaron recursos públicos, no se utilizaron recursos materiales del gobierno del estado, y lo único que me supondría todo esto, por ejemplo Rogelio Ortega, que vuela desde Chilpancingo, pues este hombre se pudo haber gastado en el helicóptero que traía, que es una Augusta, que es un helicóptero más caro, se pudo haber gastado hasta $20,000 en la ida y regresada de su helicóptero rentado hasta el lugar de destino allá en Apatzingán, desde Chilpancingo. ¿Recursos de quién? Si no fueron del gobierno, si no son recursos materiales del gobierno del estado o de los estados, de cualquiera que estos sean, y tampoco eran de la Conagua, entonces estamos hablando aquí de que se tuvo que haber utilizado dinero del partido político. Y en ello, ahí puede haber unos $100,000 de renta de helicópteros para un evento. Esto, estamos hablando de por lo menos $1,500,000 de pesos, por lo menos $1,500,000 de pesos en renta de helicópteros. ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué utilizaron helicópteros? Porque decían, es un día complicado
es día domingo de final de la Semana Santa, domingo de Gloria, y era un día muy complejo para utilizar carreteras, me consta. Yo utilicé carreteras, ya no el domingo, sino el lunes, ayer, y había mucha carga vehicular a las 5 de la mañana. Seguramente el domingo habrá sido un día muy complejo, muy difícil, para haber utilizado carreteras, pero yo me pregunto, ¿ustedes creen, neta, que el gobernador de Guerrero hubiera utilizado carreteras en caso de que hubiera sido factible utilizar carreteras desde Chilpancingo hasta Apatzingán? ¿Ustedes creen que lo hubiera hecho Carlos Navarrete desde la capital de la República Mexicana para un evento y después regresar en coche? ¿Ustedes creen que lo hubiera hecho Graco Ramírez desde Cuernavaca? O, en fin, Guadarrama, o el primo el medio hermano del candidato? Evidentemente que no. Y aquí entonces el asunto cobra especial relevancia, y esto ha causado irritación en la opinión pública porque de repente se nos presentó una especie como de helicópteritis desde el utilizado por el comisionado de la Conagua, el señor David Korenfeld, la semana pasada, hasta la convención de los periodistas, con esta serie de helicópteros que fueron utilizados 1 y 2 corridas para llevar a los funcionarios y 1 y 2 corridas para regresarlos. Esto nos habla de enormes cantidades de recursos económicos para que la vida política en México tenga una marcha y continúe. En este caso, entendemos que el PRD quiso echarle toda la presencia a sus principales dirigentes para apoyar a Silvano Aureoles, y aquí se ve que estos recursos claramente fueron gastados por el Partido de la Revolución Democrática. Carlos Navarrete dice, cuando le preguntan sobre qué pasó, dice: no vamos a gastar más recursos que los asignados en las prerrogativas que tenemos de nuestras campañas asignadas por el Instituto Nacional Electoral, y no vamos a gastar un centavo más. Estas campañas, dice Carlos Navarrete, van a ser campañas austeras, y si de entrada utilizan helicópteros para llevar a cabo las campañas, no se me hace que de austeridad tenga nada. Y bueno, tendrá que haber, en caso de que la solicitud de Miguel Alonso Raya funcione, entonces el INE tendría que llegar a auditar estos gastos, y con ello tendría también que venir un reporte para la ciudadanía. ¿Se va a dar? No lo sé, no lo creo. Son recursos dentro de los límites, y lo único que podría tener como resultado esta indagatoria es que el Instituto Nacional Electoral dijera: están dentro del parámetro de sus gastos de campaña, ellos pueden utilizar en lo que quieran, con tal de que haya un control de gastos en función del dinero que reciben de parte del Estado, entiéndase, de parte de ustedes y de nosotros. En el asunto del helicóptero del señor David Korenfeld, utilizado por su familia y por él para irse de vacaciones, que por cierto, ¿se acuerdan que había argumentado que era un asunto médico? Y ya regresó a la capital de la República Mexicana el señor David Korenfeld, y regresó justamente con el final de la Semana Santa. Ya se presentó a trabajar el día de ayer, y luego fue citado por Virgilio Andrade, el secretario de la Función Pública, que le da 5 días de plazo para presentarse, y con esto sus alegatos de por qué utilizó el helicóptero. Ya hay una explicación de parte de David Korenfeld, que cometió un error, que ya pagó por el helicóptero. Ya incluso en el Twitter y en ferris.com.mx les presentamos una serie de fotografías que hablan de algunos de los lujos que se da el señor David Korenfeld, como por ejemplo tener relojes de 3 millones de pesos, que es un asunto que no sé cómo los puede explicar una persona con el sueldo de comisionado de la Comisión Nacional del Agua, y que dice ya de entrada Virgilio Andrade, el secretario de la Función Pública, que el presunto delito cometido o irregularidad cometida por David Korenfeld para la utilización de este recurso material de la Conagua en beneficio de su familia no es un delito grave. O sea que ya de entrada, ya Virgilio Andrade hace ver que minimiza lo cometido por
David Kohrenfeld, y que este hombre probablemente pudiera seguir al frente de la comisión sin que haya absolutamente nada que altere el buen curso de lo que ha sido su administración al frente de esta Comisión Nacional del Agua. También dentro del tema electoral, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral ordenó suspender la transmisión de un spot del PAN denominado Relojes y Casas, por considerar que viola la ley electoral al incurrir en calumnia en contra del dirigente nacional del partido político, del PRI, el señor César Camacho. Este es el... Sí. ¿Qué opinas que el presidente del PRI presuma relojes de más de 2 millones de pesos? ¿Qué opino? Es una chingada. Acabemos con la corrupción, con el Sistema Nacional Anticorrupción que impulsó el PAN, no al enriquecimiento ilícito. ¿Qué opina de que los altos funcionarios priistas millonarias en el extranjero? Pues que no tienen más. Acabemos con la corrupción, cambiemos el rumbo con buenas ideas. Con el Ahí Sistema está. Nacional Anticorrupción que impulsó el PAN, no al enriquecimiento ilícito. Que devuelvan lo robado. Que devuelvan lo robado. Eso sí sería una pretensión, bárbara, pero lo que me están reportando ustedes en las redes sociales, y además lo estamos nosotros aquí viendo, es que los medios de comunicación siguen pasando el spot. Se ha visto, me lo han reportado de Tijuana, me lo han reportado de Monterrey, aquí de la capital de la República Mexicana, me lo han reportado de Veracruz, me lo han reportado de Guerrero, bueno, en fin, para acabar rápido, me lo han reportado de todas partes. El spot sigue al aire. Los concesionarios, luego de la resolución, tendrían 24 horas para retirar el mensaje en donde se hace esta pregunta a la gente sobre la opinión de los costosos relojes de César Camacho. La queja la presentó el propio presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional y argumenta: hay una imputación directa a mi persona por la propiedad de relojes de alto valor, insinuando, proponiendo, sugiriendo o señalando, esto ya se lo hizo un abogado, que son producto de la comisión de delitos como enriquecimiento ilícito, mismo señalamiento que dice se hace en contra de varios dirigentes del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo un hombre como César Camacho Quirós puede tener una colección? Ya le hemos presentado algunas noticias de la serie de relojes que se le han detectado a César Camacho Quirós como parte de lo que usa regularmente en su vida normal. ¿Cómo pudo haberse hecho de toda esa cantidad de joyas? Son joyas de tiempo. ¿Cuántos recursos económicos debió de haber acumulado el señor César Camacho para tener esta colección de relojes? ¿Tiene usted alguna duda de cómo? Porque yo no. Y todos sabemos cómo es que este tipo de personas se hacen de estos lujos que luego a veces resultan inexplicables. Otra de las notas que, bueno, el spot ahí está, yo creo que va a seguir un rato, y miren, si en el espectro general, en estas elecciones, en 60 días, vamos a escuchar 12,5 millones de spots promocionales de propaganda política, muy difícil será controlar la emisión de los mismos, y los seguiremos viendo probablemente en los próximos días sin que haya un control absoluto sobre lo que sale al aire. Es demasiado grande la estructura mediática y demasiado pequeña la del control de lo que desde el INE se puede tener sobre los medios de comunicación en términos nacionales, y lo veremos, como lo que le sucedió al Partido Verde Ecologista, que reiteradamente sobre multas y sobre prohibiciones de sus spots comerciales, promocionales, el Partido Verde lo siguió exhibiendo de una manera prácticamente inalterada. Siguieron saliendo estos mensajes. También hubo una reflexión en el tema electoral que ayer hiciera el secretario de Gobernación. Dice Miguel Ángel Osorio Chong que el gobierno federal no puede brindarle seguridad a todos los candidatos federales y locales durante el periodo de campañas
de aquí hasta las elecciones en el 7 de junio. Las fuerzas federales solo podrán darle seguridad a candidatos a gobernador y a candidatos en casos específicos, en otros niveles, en Michoacán y en Guerrero. Señor Osorio, pues no, que Michoacán era uno de los estados más seguros del país. ¿Y por qué lo señala como un lugar así particular? Y si quiere le puedo dar otras ideas. Para mi gusto, señor Osorio Chong, ahora, como se están dando las cosas, una gran parte de la proporción delincuencial que había en Michoacán se ha desplazado a Jalisco. Y ahora, para mi gusto, Jalisco es un lugar caliente de la República Mexicana, por lo que haremos y diremos más adelante. Pero si el secretario de Gobernación dice que no le puede dar seguridad a todos los candidatos, y son, no sé, 4.900 posiciones electorales las que van a estar en disputa para 10 partidos políticos, vamos a pensar en 50,000 candidatos, pues entonces no nos podemos imaginar cómo le puede usted dar seguridad a 125 millones de mexicanos. Yo entiendo que no cada uno de nosotros tiene que tener un guardaespaldas detrás. Lo que tendríamos que tener sería seguridad en el país. Y no tendría por qué estarse hablando del tema de la seguridad en lo específico. En México se tiene que hablar en lo específico, y Osorio Chong dice que incluso ya ante la incapacidad que tiene Gobernación para darle seguridad a todos, ya ha hablado con los gobernadores de los estados para que apoyen los gobernadores a candidatos específicos a diputados federales que se sientan en riesgo de que haya no una garantía de que su integridad, su seguridad sea salvaguardada. Y yo no entiendo cómo un candidato a diputado puede percibir que va a ser susceptible va a ser sujeto de un atentado en su contra. ¿Cómo le pueden hacer para percibirlo? ¿Cómo le pueden hacer para preverlo? ¿Cómo para adelantarlo? ¿Cómo para planearlo? El hecho es que en México la inseguridad sigue cobrando víctimas políticas, económicas y sociales de todo orden, y sigue el tema de la inseguridad siendo un tema y un boleto que a los mexicanos nos sigue no solamente ocupando, sino constantemente preocupando. También el PAN ya ha condenado la agresión que sufriera su candidato al gobierno del estado de Guerrero, Jorge Camacho, aquel hombre que fue en otro tiempo comentarista de deportes y que ahora es el candidato del Partido Acción Nacional para contender por el gobierno de ese estado. ¿Qué le pasó? Bueno, en plena campaña le picaron las llantas de su camioneta, poniendo en riesgo la integridad de él y de sus colaboradores. El domingo fue a hacer un recorrido por la zona de Coatepec de la Escalera, municipio de Leobardo Bravo, y ahí se denuncia, incluso hay algunos testimonios, fotografías, en donde una camioneta Suburban de Jorge Camacho, ponchadas las cuatro llantas llegaron ahí y lo agredieron de esa manera, como una forma, no sé si es una agresión o es simplemente una advertencia de que el hombre debe de irse con cuidado. Sobre el asunto de los helicópteros del PRD, la dirigencia del partido en Michoacán reconoció en un comunicado haber pagado 54,000 pesos por concepto de renta de aerotaxi por 2 horas para llevar de Toluca a Zitácuaro al dirigente nacional del partido Carlos Navarrete, quien iba retrasado por tráfico. El dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña, dice desconocer quién pagó por los otros 4 helicópteros que llegaron al evento. O sea que para llevar al presidente nacional, ya están salvando al presidente nacional del PRD. Dice que reconoce haber pagado 54,000 pesos por concepto de renta de aerotaxi, el dirigente del PRD en Michoacán. Y con ello, claro, lo que nos damos cuenta es que el que acabó poniendo la lana en todos lados fue el Partido de la Revolución Democrática. Aunque todavía quiero poner en duda al caso de los gobernadores.
los gobernadores tienen muchas formas, muchos recursos, tanto materiales como de dinero, como en fin, recursos hasta de ligas o de amistades, que pudieran hacer el pago y con esto poner a un gobernador de un estado a otro. No es un asunto muy trascendente, o por lo menos no lo era, hasta que ahora todos nos enteramos en las redes sociales de lo que pasa, y hemos venido captando en las últimas horas una profunda indignación de parte de muchísima gente en todo el país, que ven cómo se dilapidan recursos económicos para las campañas, cuando pareciera que fuera muy importante la presencia del gobernador de Guerrero para apoyar al candidato del PRD en Michoacán. Bueno, tienen que hacer grupo, así es como le hacen, luego van y levantan las manos y todos brincan y todos festejan y todo ello pasa y pasa. Es, yo creo que muchísimo más de los 54,000 pesos. Aquí le estábamos haciendo las cuentas, por lo menos se aventaron unos 100,000 dolaritos entre pitos y flautas en la sola presencia de estos dirigentes, tanto estatales como partidarios del PRD, allá en el inicio de campaña. Mal empezó la campaña el señor Silvano Aureoles con este despliegue que, lejos de ser en positivo, resulta negativo.